Padre, gracias por este día que nos das. Bendice, Señor, nuestros corazones, cada clase, y que podamos, Señor, tener un corazón de aprender, de conocerte, de amarte, de servirte. Danos tu ayuda y tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 9. Agradezco a Dios por el hermano Josué Morales y el hermano Oseas Saucedo, que han estado cubriendo los días que no he venido. Y me da gusto estar aquí otra vez, hermanos, con ustedes. No me gusta dejar sustitutos porque luego van a decir, no, que se vaya él y venga el sustituto. Pero bueno, hasta ahorita sigo aquí, hermanos, ok, un gusto verlos. Allá está atrás hermano Isaac Luna y su esposa. Dios los bendiga, hermanos, qué bueno que nos visitan. Estamos en Hebreos, hermanos. Vamos a retomar algunas cosas de este libro que estamos viendo, esta carta. Y dice Hebreos capítulo 9, versículo 17. Vamos a poner atención allí a la palabra, hermanos. Dice la Biblia, Hebreos 9, 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todos leamos el 22, por favor, hermanos. Y casi todo es purificado no se hace remisión de pecados. Una de las doctrinas, hermanos, y no vamos a ver la doctrina en sí, pero una de las doctrinas, quizá la veremos en unas 2 semanas, Dios mediante, es la doctrina de la sangre, hermanos. En la Biblia es todo un tema la sangre. Dice la Biblia que la vida en la sangre está. Por eso el Señor no acepta que se coma sangre, hermanos, ¿ok? La sangre nunca ha sido alimento. Y aún en Hechos 15 se prohibió, que se dijo que se abstuvieran de ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, ¿ok? Entonces, nunca la sangre es alimento. Todos los alimentos Dios los limpió. Si tú quieres comer pollo, está bien, res, puerco. Allá en Ranchería Juárez comen rata, ¿verdad? Si quieres comer una McDonald's, está más rara que una rata porque no sé qué sea la carne McDonald's. Si quieres comer elefante, perro, no es pecado nada, ¿ok? Pero la sangre no es alimento. Beber sangre siempre ha sido una costumbre pagana, hermanos, ¿ok? Y el Señor no está de acuerdo en que se haga eso. Entonces la morcilla, la moronga o la rellena, como tú le llames, no es un alimento que debe ser correcto, hermanos, ¿ok? Otra cosa es que los testigos de Jehová, creo que ya están algunos ahí cambiando algunas cosas, pero ellos no aceptaban transfusiones porque era como transfundir el alma. Pero eso es ignorancia, hermanos, ¿ok? Y prohibían las transfusiones, y han habido muchos casos en la historia de gente que ha muerto porque los padres, presionados también por los pastores de ellos, no dejaron que transfundieran sangre. Transfundir sangre es muy diferente a comer sangre. Comer sangre tiene que ver con el aparato digestivo. Y el transfundir sangre no tiene que ver con eso, ¿verdad? Con el aparato digestivo. Es
de vena a vena y es otra cosa. No es cierto que la sangre es el alma, hermanos, ¿ok? Eso debemos tenerlo bien claro. Sin embargo, en toda la Biblia, hermanos, pareciera la Biblia un libro sanguinario, porque es muchas veces el tema de la sangre. Incluso hay quienes ya, hablando de pensamientos más modernos, tratan de cambiar pasajes para que no suenen tan dramáticos y en vez de hablar de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo, quieren hablar de la muerte de Cristo. Pareciera lo mismo la sangre de Cristo que la muerte de Cristo, pero no es lo mismo, hermanos, ¿ok? Cristo murió, pero no es en sí su muerte la que nos limpia de todo pecado. Es la sangre, hermanos, ¿ok? La sangre puesta en el propiciatorio celestial, no en el terrenal, en el celestial. Recordaremos la maravillosa historia de Éxodo 12, donde el Señor dijo que la sangre sería por señal. Cuando Faraón no dejó salir a Israel, entonces usted recuerda las plagas. Sí las ha leído, claro que sí, ¿verdad? Sin duda. Y ese capítulo 12, donde se tenía que tomar un cordero de un año sin mancha y matarlo. Pero el ser librados del ángel de la muerte que iba a venir a matar a los primogénitos no era porque el cordero muriera. Se tenía que matar al cordero, pero esa sangre tenía que ser aplicada en ciertas partes de la puerta, ¿verdad? Y en esa aplicación a la puerta es que el ángel iba a ver la sangre y iba a pasar por alto. De eso habla la Pascua, pasar por alto, ¿verdad? Y entonces donde había esa sangre no había muerte. Si se mató al cordero y la sangre quedó allí en un recipiente, pero no se aplicaba, el ángel hubiera matado al primogénito. Porque no es el cordero muerto, sino la sangre aplicada, ¿ok? Y entonces, para muchos es como muy sanguinario el tema, pero es por ignorancia de lo que conlleva la sangre. Ahora, dice la Biblia que casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No es que Dios fuera sanguinario, hermanos, no, nunca es eso. El problema es que el hombre cometió pecado y Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no puede ver el mal. Mire Isaías 59, por favor. Isaías 59. Dice la palabra de Dios en Isaías 59, versículo 1 y 2. Si lo puede leer conmigo, por favor. Dice la Biblia: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho, que dice la Biblia, división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay un problema muy serio entre el hombre y Dios, que Dios es santo, 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 y Él no puede aceptar el pecado. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, la cosa cambió inmediatamente. Siempre Dios llegaba, hablaba con Adán, y esta vez Adán se sintió diferente y Dios ya no pudo llegar, tuvo que preguntar: ¿dónde estás tú? Ahora, estamos hablando que el omnisciente sin duda sabía dónde estaba. El omnipresente sabía dónde estaba. Pero él pregunta por dos razones. La primera, que Adán entienda que ahora todo es diferente. Y segundo, que él ya no tiene esa posibilidad de cercanía. Porque aunque Dios todo lo puede, hay cosas que no puede. Es decir, Él no puede aceptar al pecador en su pecado y llevárselo al cielo. No puede. Porque Él es santo, Él es justo, Él tiene que sentenciar. ¿Sí están aquí, hermanos?
Él no va a brincar su santidad, Él no va a brincar sus principios. Sin embargo, aunque Dios odia el mal, aborrece el pecado, Dios tomó una decisión maravillosa y en su grandioso, incomparable amor quiso salvar al pecador. Fue su decisión, fue su voluntad, y por eso platican, luego hablaremos de eso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y entonces Él, en querer redimir al hombre, hizo lo que fuera necesario. Pero el precio, el costo era alto porque tenía que ser sangre. ¿Por qué sangre? Porque la vida en la sangre está, hermanos. Tenía que ser un sustituto, que ya hemos hablado, que pudiera tomar el lugar del pecador y que ese sacrificio pudiera satisfacer la santidad divina, pudiera pagar el pecado y pudiera comprar salvación. No solamente era morir, hermanos, no solamente era pagar, era comprar salvación para los hombres. Era un sacrificio que iba a hacer que el hombre vil, pecador, sucio, pudiera ahora ser presentado delante de Dios como si nunca hubiera pecado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y hermanos, siempre que recordemos ese sacrificio, esa decisión de Dios, tenemos que de alguna manera inclinar el rostro y decir: bendito sea, Señor, ¿verdad? Porque si Él no decide amarnos, no habría manera, hermanos. Entonces, para que hubiera perdón y Dios pudiera acercarse al pecador, siendo santo, santo, debía haber purificación con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace purificación. Entonces, aunque en la mente de Dios ya estaba planeado todo y en potencia Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, el hecho real sucedió en el Monte Calvario. Y Él implementa un sistema con su pueblo que tenía que ver con ciertas cosas en un lugar llamado el tabernáculo, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde había ahí ciertos utensilios, ciertas cosas como el altar de bronce, la mesa de la proposición, el candelabro de oro, ciertas cosas, ¿verdad? El arca del testimonio, etcétera. Y había toda una ceremonia para que se cumpliera la purificación. Ahora, dice ahí, versículo 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. No pudiera ser efectivo el servicio del tabernáculo si no hubiera sangre de por medio. Porque cuando se hicieron las cosas de ahí, los muebles del tabernáculo, cuando se hizo el tabernáculo, el lugar santo, y cuando se escogió a Aarón y a los levitas, Aarón y sus hijos para sacerdotes, los levitas para cargar los muebles y todo eso, no era simplemente porque sí, no había manera que lo hicieran. Recuerda, cuando alguien se acercaba al arca o la tocaba, moría. No podía nadie cargar los muebles del tabernáculo, solo los levitas. Entonces, para que todo eso pudiera ser posible para el servicio y esos hombres pudieran ser efectivos, todo eso fue purificado con sangre. Vea el versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana roja e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Entonces, no vamos a ir, pero si tú ves allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Levítico, hay toda una ceremonia para purificar las vestimentas, para purificar a los sacerdotes, se les purificaban los pulgares, la oreja, etcétera, y todo tuvo que ser expuesto a sangre, hermanos. Aún el arca del testimonio no tenía efectividad si no hubiera sido con sangre. Todo purificado con sangre. Estamos ante la presencia de un Dios santo.
Entonces todo eso tenía que ver con que el pecador se presentara delante de Dios. Por eso se hacían sacrificios continuamente, y una vez al año había un sacrificio máximo, que era el día de la expiación, donde se sacrificaba el animal y el sumo sacerdote llevaba esa sangre allá en el lugar santísimo, en el altar del testimonio, y la derramaba en el propiciatorio. Y ese día era el día de la expiación, donde había un perdón parcial, donde había un perdón temporal, donde había un perdón que no era total ni para siempre. ¿Por qué? Porque se tenía que repetir cada año. Otra vez hacerlo, matar más ovejas, presentar más sangre. Y todo eso fue en vista profética de lo que venía en el futuro. Por eso cuando Juan ve al Bautista, por eso cuando Juan no ve al Bautista, ni al Pentecostés, cuando Juan el Bautista ve a Cristo, por eso sus palabras son claras. He aquí que dice la Biblia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Cristo venía a cumplir. Entonces toda esa purificación era parcial, era temporal, era constantemente. Pero viene Cristo y las cosas cambian. Vamos a leer versículo 23, por favor. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. Otra vez, Cristo no entró al tabernáculo terrenal, al lugar santísimo, a hacer el oficio de sumo sacerdote. Eso era figura del que estaba en el cielo. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No entró con sangre de becerro, de cordero, no entró con su sangre. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, vea estas frases y subráyelo. Se presentó, ¿cuánto, hermanos? Una vez. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Vea las frases: una vez y para siempre. Habla de la excelencia, la eficiencia del sacrificio hecho y de la eternidad, de la validez de ese sacrificio, hermanos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, no venía como los corderos cada año, cada vez, y los becerros y constantemente y otra vez. No, esta vez fue una sola vez, para siempre. Un sacrificio eficiente, porque los sacrificios de los corderos alcanzaban a esa gente de Israel, hermanos. Pero el sacrificio del cordero acá alcanza a todo el mundo. Un sacrificio hecho, consumado, una vez y para siempre. La purificación del santuario terrenal tenía un efecto temporal. La purificación que se hace en el santuario celestial tiene un efecto eternal, hermanos. Es algo maravilloso. Versículo 26 dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, un solo sacrificio con efecto eterno al que lo recibe, hermanos. Una cosa es que él haya pagado y otra cosa es que la gente lo reciba. Es un pago hecho por los hombres, pero no es efectivo hasta que la gente se arrepiente, acepta a Cristo, hermanos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Es poder de Dios para salvación? Sí, pero ¿para quién? Al que cree. De ahí la importancia de misioneros que vayan. De ahí la importancia de nosotros compartir el evangelio, porque aunque está el pago hecho, no funciona
si no se recibe. Gracias por los que han orado por mi esposa, por mi cuñada. Está muy malita mi cuñada y quizá no tenga ya mucho tiempo más. Yo voy por mi esposa el martes y ya la traigo, ¿verdad? Gracias por orar. Pero yo voy a perder el vuelo el lunes. Ya está pagado, pero yo lo voy a perder. Porque yo salgo a predicar mañana a Tijuana, con el favor de Dios, y era San Luis Potosí, Tijuana, San Luis Potosí. Pero como voy por mi esposa, ya compré otro vuelo, Tijuana, Hermosillo, y luego Hermosillo, Guadalajara. Pero el del lunes lo voy a perder. Ya está pagado, pero a mí me va a servir para absolutamente nada. Ya está pagado, pero para muchos el sacrificio de Cristo va a servir para absolutamente nada, o porque lo rechazan o porque no lo conocen, hermanos. Estamos hablando no de un rito constante de sacrificios, sino de un sacrificio que tiene una efectividad total y eternal, porque limpia todos los pecados y lo limpia eternamente. Él pagó por mí pasado, presente y futuro. A veces, hermanos, están ni tan asustados, pero algunos preguntan: oiga, hermano, ¿sí es cierto que un día se van a ver nuestros pecados? y preguntan asustados. Si anduviéramos tan asustados, no haríamos lo que hacemos, hermanos, ¿verdad? Unos piensan: ahí vamos a estar en la película Jorge Rocha, y ahí tú con los palomitas viendo y diciendo: no, hombre, era tremendo ese hermano, ¿verdad? No, hermanos, no te preocupes, todo está pagado. Si un solo pecado hubiera quedado fuera, aún en el futuro, estarías perdido, hermanos. Pero el sacrificio de Cristo es total. Su efectividad de la sangre es total, hermanos. Entonces, las cosas del santuario terrenal solo tenían un uso hasta que Cristo viniera y entrara al santuario celestial. Entonces, todo lo del tabernáculo y todo lo que tenía que ver con eso era útil, pero una vez que Cristo entra al santuario celestial, todo esto es inútil. Por eso, hermanos, tengamos cuidado en no enamorarnos de lo que ya no tiene efectividad. Más bien aprendamos los principios que emanan de todo eso, hermanos, porque hay principios maravillosos. Pero nuestra relación es con Cristo, porque nuestra salvación es de Cristo, hermanos, ¿ok? Ahora, esta salvación, entonces, si ya es un sacrificio eternal, total, esto quiere decir que hay una salvación para siempre, hermanos. Es increíble cuánta gente batalla y piensa que la salvación se pierde. La salvación no se pierde, hermanos. La salvación fue pagada totalmente, efectivamente. Entonces, es un sacrificio, es una sangre que nos ha limpiado y somos de Él eternamente y para siempre. Cambiando un poquito el tema, quiero mencionar aquí que ese sentir de purificación con sangre, de alguna manera quedó en la conciencia de muchos pueblos. ¿Te acuerdas cuando Dios, castigando a Adán y a Eva, los expulsó del huerto? Y aclaro, el fruto no existe, ¿ok? Algunos piensan, ¿qué habrá sido? ¿Manzana, papaya? No, el fruto ahorita no existe, ¿ok? Ese árbol no está aquí. Pero Él puso una espada encendida y puso unos querubines. Son dos cosas diferentes. La espada iba y regresaba para que no volvieran a tomar del fruto y vivieran eternamente. Esa espada expresando un castigo, a la misma vez expresaba misericordia, hermanos. Porque Dios no quería que el hombre viviera eternamente sucio, eternamente pecaminoso. Imagínense Adán y Eva comiendo de ese fruto y entonces de la vida, del árbol de la vida, y ahora tener vida eterna, eternamente sucios, eternamente pensando mal, eternamente con pasiones sucias, etcétera, etcétera. Fue un acto de misericordia para
detener la vida de los hombres y morir. Pero luego puso querubines. Los querubines no eran guardianes cuidando a que no entraran. Cuando tú estudias la Biblia, los querubines siempre están donde está la presencia de Dios, siempre. Nunca los querubines están fuera de la presencia de Dios. Los que hacen encargos, trabajos son los ángeles, son ministros, servidores, mensajeros, etcétera. El arcángel Miguel es como el capitán, como al que se le cuadran los ángeles, el que dirige las batallas, el que va a expulsar al diablo y a los demonios del cielo en la gran tribulación para siempre, etcétera. Pero los querubines están en la presencia de Dios. Parece ser que había 5 querubines, ahora nada más hay 4. El quinto era Lucero, el querubín protector, como el más especial, el más bello, etcétera, el más grande. Por eso él quiso tomar el lugar de Dios por su grandeza que tenía, y ahora es Satanás. Y esos querubines siempre están en la presencia de Dios. Por eso en el arca del testimonio había unos querubines. ¿Qué indican los querubines? El lugar donde Dios está, la Shekinah, como se pronuncia. Y ese lugar es para que el hombre pudiera buscar la misericordia de Dios. Entonces, Dios le enseñó a Adán dónde venir a buscarlo. Y es donde estaban los querubines. Pero para buscarlo había sacrificio, hermanos. El primer sacrificio fue lo que Dios mató para vestir a Adán y Eva. Dios no creó pieles, Dios creó animales, entonces les puso la piel. Pero de ahí en adelante ese era el lugar. Por eso cuando Caín, porque Adán enseñó a Abel y a Caín dónde hacerlo y cómo hacerlo, Dios regaña a Caín. Caín, ya sabes cómo se hace. No vengas a tu manera. No se hace como tú dices, tiene que ser con sangre. No puedes darme frutas y verduras, ni oro ni plata. Tiene que ser vida por vida. Y lo hizo a su manera. Y ustedes saben la historia. Adán sin duda enseñó a su descendencia, al punto que Noé, cuando baja del arca, lo primerito que hace un altar y les enseña a sus hijos cómo se busca a Dios. Y matan animal, hacen sacrificio con sangre, hermanos. Sem, Cam y Jafet sabían cómo acercarse a Dios. Sin embargo, a través de los años, la gente se desvió, la gente se apartó, la gente se hizo idólatra, pecaminosa, llegaron a desconocer a Dios, etcétera. Pero algo quedó aquí en las conciencias. Y por eso la historia de muchos pueblos alrededor del mundo es que había un Dios que no sabían quién, como airado. Y la única manera de acercarse a ese Dios airado era ofreciendo sangre. Normalmente ofrecían animales, pero los sacrificios excelentes en muchos pueblos eran niños, como nuestros antiguos aztecas, que muchos dicen, los españoles. Los aztecas eran unos sinvergüenzas de primera. Quizá Dios usó a los españoles para calmar a los aztecas por tan malos que eran. No se ponga sentimental. Sacrificaban niños, sacrificaban vírgenes, sacrificaban soldados. Había el sentir, no me puedo acercar a Dios sin sangre. ¿Cómo había ese sentir? Porque de alguna manera Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión. El problema es que lo hacen equivocadamente, porque ningún sacrificio va a ser suficiente, porque ya está el sacrificio hecho, hermanos. Y ellos tienen que saber, ellos tienen que oírlo. Y también añado información aquí, por eso la misa es una blasfemia. La misa es una herejía. La misa no tiene un púlpito nada más, tiene un altar. ¿Se acuerdan los que fuimos católicos? Que ahí estaba un altar y se le ponían cierto mantel ahí, y luego el sacerdote actuando muy parsimoniosamente, de una manera así como algo está pasando, ¿verdad? Y luego agarraba la hostia. ¿Se acuerdan, hermanos?
y oraba y de repente ¡puf!, esa hostia se convertía en el cuerpo de Cristo. Y luego agarraba el vino y ¡puf!, sangre de Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿O no se acuerdan? A mí me daba corajillo de inconverso porque muchas veces nada me daban la hostia, no me daban el vino. El cura se lo echaba solito. No, hombre, me salía bien vivo el cura, ¿no? Y bueno, cada quien. Y ellos dicen que en ese momento es la transubstanciación porque se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos. Eso es una blasfemia. No hay milagro. Incluso a mí me llegaron a enseñar monjas que no lo mordiera la hostia, que no la picara, porque había comprobaciones científicas de que salía sangre. Entonces a uno de niñito ahí le daban eso. No, hombre, ya había entrado esos dedos a 1000 bocas y ahí va uno, ¿verdad? Sí. Y ahí está uno, agarraba esa hostia. ¿Se acuerdan, hermanos? Híjole, qué miedo, nada de masticarlo, porque no, hombre, va a haber chorreadero de sangre ahí. Híjole. Y luego se te pegaba en el paladar, ¿te acuerdas? ¿Cómo la saco? ¿Cómo la despedazo? Era todo un show, hermanos. Y decían que ese era el sacrificio de la misa, donde se estaba sacrificando a Cristo. Pero que era un sacrificio incruento, es decir, un sacrificio sin sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. La misa es una ofensa, hermanos. Es una burla. Porque imagínense cuántos templos, miles de templos alrededor del mundo, haciendo misas, 10 misas al día o más, diciendo que otro sacrificio. No, una vez y para siempre, hermanos. Habiendo obtenido eterna redención. Volvamos a nuestro pasaje, hermanos. Leamos todos el 27 y el 28. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Voy a brincarme el 27, déjenme ver un poquito del 28, pero dice entonces como que Cristo, hermanos, tendrá relación en este mundo 2 veces. Ahora, hubieron más veces que Cristo se manifestó. Yo soy de la opinión que el ángel de Jehová es Cristo antes de que tuviera cuerpo. Yo soy de la opinión que Melquisedec es Cristo antes de que tuviera cuerpo. Pero ya cuando vino, se hizo hombre, es la primera vez que vino con relación con el pecado. Es decir, Él vino a llevar a cabo la obra más maravillosa de toda la historia, sin la cual nada tuviera sentido y seríamos seres sin esperanza, a dar su vida por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Palabras maravillosas, consumado es. Fue efectivo, fue eficaz eternamente y para siempre. Y Él vino para eso, para cumplir. Él vino como Cordero. Él vino como Salvador. Él vino manso y humilde. Él entró en un pollino. Él era de tal forma que no pisaría la caña cascada, ni apagaría el pabilo que humeare. Está hablando de alguien débil, sencillo, sin violencia. Venía a amar al mundo, a levantar a pecadores, a convivir entre ellos, salvarlos, a dar misericordia a los que no merecen misericordia y a morir. Él resucita y después de 40 días se sienta a la diestra del Padre. Pero dice que aparecerá por segunda vez. Entonces, esta segunda vez ya viene diferente, hermanos. Porque ya no viene sin relación con el pecado. La primera vez sí, porque venía a cargar el pecado, a proveer por los pecadores, y ahora viene sin relación con el pecado. Ahora ya no viene manso y humilde. Ahora viene, tú ve Apocalipsis 1, donde Juan lo ve
y hasta se desmaya. Ah, caray, se cae a tierra, se le doblan las piernas, lleno de temor, porque él conocía a Cristo, pero nunca había visto esa apariencia, que será la apariencia con lo que lo verán los perdidos en su segunda venida. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas, su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, y de su boca una espada aguda para herir a las naciones. Y Juan lo ve y se cae lleno de temor, porque su apariencia ahora es terrible, porque no viene manso y humilde. Ahora no viene como Salvador, ahora viene a traer juicio. No viene a levantar a los pecadores, a los que lo rechazan y lo odian, viene a pisarlos y a traer ira sobre muchos de ellos. Ya no vendrá en un pollino, vendrá en un caballo blanco, hermanos. Ya su actitud no será la misma, porque ya no viene a salvar, viene a juzgar y condenar. Por eso la importancia de conocerlo como Salvador, hermanos. Por eso la importancia de exponer a tus familiares a que conozcan al Salvador, para que no conozcan al juez. Porque el mismo juez que dice venid, es el mismo que va a decir apartaos. Por eso la seriedad de lo que significa esto de la purificación, porque yo tengo un privilegio, siendo merecedor de la condenación eterna por lo que soy y lo que hice. Ahora soy un bendito hijo de Dios, justificado y salvado, sin culpa de nada, sin temor a nada, porque Él lo pagó. Tengo algo que no se puede cuantificar, hermanos. Y muchísima gente no lo tiene. Por eso Pablo decía: ay de mí si no anunciar el evangelio. Porque al no hablar del evangelio menosprecio el alma de los pecadores, y les estoy diciendo: vete al infierno. Porque al no hablar de Cristo menosprecio al que me manda, y menosprecio el sacrificio. Porque algunos de ustedes estos días han hablado mucho de fútbol, y el domingo hablarán cosas maravillosas, unos de su equipo, otros tristes, y será el tema. Pero qué triste que los cristianos no nos impulsa a hablar de esa forma tan asombrada y tan entregada cuando se trata de Cristo y su salvación, hermano. Los inconversos están dispuestos en sus sacrificios a hacer lo que sea, pagar lo que sea. Incluso hay pueblos que sacrificaron a sus hijos, no de otros, sino sus propios. Y si eran gemelos, sacrificaban al mejor, al más sano, al más fuerte, al más bonito. Lo que sea por agradar a su Dios. Y el 12 de diciembre caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros para querer ganar algo que no pueden ganar. Y los que ya somos salvos, los que ya tenemos el perdón de pecados, es poco lo que hacemos por nuestro Salvador y por los que están perdidos, hermanos. Fuera difícil, fuera duro trabajo si tuviéramos que hacer algo, pero no tenemos que hacer nada, solo comunicar, solo hablar, solo decir cómo fui purificado, hermano. Y nunca olvidar qué tan afortunados somos, hermanos. No es un libro sanguinario de un Dios sanguinario. Es que tenía que ser vida por vida para salvar al pecador. Pero siendo muchos y siendo tan pecadores, tenía que ser una vida santa y una vida que pudiera morir por todos los hombres, hermanos. Entonces, bendito sea el Señor, pero correspondámosle hablando a la gente de esa salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque cosas a veces no nos parecen claras, entendemos que todo apuntaba
a ese evento en la cruz y a esa presentación de la sangre en el santuario celestial. El honor de ser salvos y el tremendo deber que tenemos de anunciar a otros de la salvación. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos, glorifica tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Un gusto verlos.